Bueno, aquí nomás. Buenos días. Buenos días. Estamos con Alexander, aquí en la Universidad de Antioquia, ¿no es verdad? Claro, por supuesto. El alma mater de los antioqueños. Constituyente andino, ¿no? Sí, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem por el sector social desde el año 2012. Y ahora con el partido. En este momento estamos trabajando con Fuerza Ciudadana Medellín y estamos adelantando también un importante proceso con el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, aquí en Colombia. Vamos a hablar de las elecciones. Bueno, según las encuestas o según lo que se dice o que lo que se emite la propaganda, aparentemente Petro va a ganar la primera vuelta. Bueno, a ver, con respecto a la proyección de las intenciones de voto que hay actualmente en Colombia, la probabilidad más alta que tenemos en estos momentos es de que Gustavo Petro y Francia Márquez sean la fórmula que gobierna Colombia a partir del año 2022. Porque se ha venido sumando un gran descontento social, no solo generado en este gobierno que ha pasado, el gobierno fallido del doctor Iván Duque, sino en el acumulado de 20 años desde el año 2002, cuando el señor Álvaro Uribe se monta al poder, es elegido presidente en 2 periodos consecutivos. Posteriormente se da una especie de receso con el señor Juan Manuel Santos, dado que él, digamos, suaviza un poquito la situación del país, hace los acuerdos de paz, pero sin embargo las políticas sociales, las políticas económicas siguen teniendo la misma dinámica y el país no mejora en esos aspectos. Posteriormente se da la elección del señor Iván Duque por el temor de los sectores sociales que han venido dominando al país durante cerca de 155 años y digamos que en base a esos temores que se habían infundado con el castrochavismo, con el comunismo, con el socialismo, y infundado a la población de que se iba a derrumbar la economía, de que el país iba a colapsar, pues la gente elige a Iván Duque. Y también pues hay una pequeña sombra de duda con respecto a los resultados de las elecciones, porque Gustavo Petro ya tenía mucha popularidad desde el año 2018. Entonces lo que se viene a reflejar hoy en este proceso electoral es ese descontento social que se ha venido acumulando durante no solo estos últimos 4 años, sino durante los 20 años. ¿Este siglo? Sí, prácticamente de los inicios del año 2000, de este nuevo siglo, que ha venido sumando ese descontento social no solo por la situación política y económica del país, sino por la situación que se está viviendo día a día en los campos, en el retorno del conflicto armado con las disidencias de las FARC, con todavía el grupo insurgente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y además todavía con los grupos paramilitares que han venido cambiando de nombre y que también tienen el apoyo o han venido haciendo alianzas estratégicas con otros grupos, inclusive internacionales, sobre todo en la costa pacífica colombiana. Entonces, digamos que toda esa situación de inestabilidad social y política como democracia, digamos, fallida o deficiente, como lo denomina The Economist, que es la categoría en la cual se clasifica a Colombia como una democracia deficiente, podemos establecer que ese descontento social se ha venido traduciendo en un apoyo muy creciente hacia Gustavo Petro y Francia Márquez, no solo por el entendimiento que él tiene del país, sino también por el proceso que se ha venido dando con los falsos positivos, con el descontento en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de manejo de las relaciones exteriores y en el manejo de el empleo, en el manejo de toda la parte social y de los acuerdos de paz. Porque estamos aquí ante un mural del ejército. Sí. Son los falsos positivos, que son verdaderamente ejecuciones extrajudiciales. Así es. ¿Y tú crees que el ejército
que dice que ningún guerrillero será presidente de Colombia. ¿Usted qué responde? Se han podido establecer que las ejecuciones extrajudiciales van en 6.402. No sabemos cuántas más puedan resultar posteriormente. Lo que sí sabemos es que aquí se ha venido dando un proceso de polarización y de división entre el mismo pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque nunca se había, digamos, presentado una situación en la que una persona que estuviera fuera de las familias tradicionales u oligarcas, como se denominan en algunos procesos, a las familias dominantes que han venido ostentando el poder por más de 155 años, se pueda presentar una persona distinta. Ya vimos el caso con Jorge Eliezer Gaitán en el año 48 y en estos momentos Gustavo Petro es la persona que encarnaría, digamos, una propuesta distinta. Entonces, el hecho de que él haya sido insurgente o partícipe de un movimiento beligerante en su época, como el movimiento de 19 de abril o M19, digamos que le da esa categoría de una persona que supuestamente le hizo mucho daño al país y que, digamos, por su condición de insurgente en su momento y de desmovilizado, de transformación, un proceso de cambio, pero desde la democracia, desde la política, sin armas. A él se le endilga como si hubiese participado inclusive en el Holocausto en el año 1985, en la toma del Palacio de Justicia. Mientras se daba el Holocausto, a él lo estaban torturando en un calabozo del ejército. Entonces, él fue más un ideólogo, fue una persona que, digamos, participó también del proceso de la Constituyente del año 1991 y con sus ideas pues aportó a la construcción de la nueva Constitución y posteriormente se da el proceso político por el cual él es representante de la Cámara, luego senador y actualmente es candidato a la presidencia de Colombia. Sin embargo, el proceso de él ha sido un proceso muy difícil, muy duro, porque, digamos, ha pesado mucho su pasado como exintegrante de un grupo beligerante como el M19. Pero claro, esto no es ya quedó marcado. Exactamente. Ya quedó marcado, entonces, no, este es un guerrillero, este es un castrochavista. Eso ya está marcado porque la propaganda que emiten la derecha es esa. Y no solo la derecha, porque también son los militares los que están metidos. Aquí hay un poder militar muy fuerte. Sí. Claro. Y cívico, yo creo que es un régimen cívico-militar. Siempre ha sido Colombia un régimen cívico-militar, porque hay que tener en cuenta, claro, a las Fuerzas Armadas, pero este ejército colombiano es prácticamente parte del ejército americano. Son todos criados, son todos educados en las escuelas norteamericanas, está metida ahí la CIA, el FBI, la DEA. No, es que este ejército está obedeciendo órdenes superiores de Estados Unidos. ¿Usted cree que un presidente como Gustavo Petro puede, no sé, decirle a un general, vaya usted para este lado, vaya usted para el otro lado, usted tiene que respetar esto, ustedes no pueden hacer este ataque, no, porque él tiene que comunicar los ataques. Vamos a atacar ese campamento, ¿Usted cree que eso se lo van a decir así nomás los generales? Que lo tienen como guerrillero. No le van a tener confianza. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿o no? Así es. ¿Y cómo le vas a decir a un general, a ver qué general es petrista? ¿Me puedes enseñar uno? Bueno, ahí lo que mencionas, Carlos, es muy importante, porque la formación que ha tenido el ejército colombiano desde finales de los años 60 ha sido una formación más dirigida hacia la obediencia de el sistema de gobierno. Entonces, inmediatamente entra a operar la Constitución de 1991, se fortalece esa figura. Sin embargo, como hemos sabido en el país, se ha venido desarrollando un conflicto interno muy fuerte, aunque se haya denominado de baja intensidad, es un conflicto que desafortunadamente ha demostrado las debilidades del ejército colombiano, no solo en materia táctica, sino en materia logística, porque
en más de 50 años el ejército colombiano no logró derrotar militarmente a las guerrillas. ¿Cómo es que al Matarife de Santos le dan el Premio Nobel de la Paz? Yo estuve en los Montes de María cuando hicieron un bombardeo que mataron allí a un jefe guerrillero Caballero. Santos se reía encima del cadáver, le ponía la pata encima al cadáver, se reía, sádico, como un sádico. Y ese le dan el Premio Nobel de la Paz, y ese señor Santos está apoyando ahora a Petro. Tiene ahí su jefe de campaña, un santista. Como Santos hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe, él fue su ministro de Defensa, inclusive él fue el que dirigió los ataques que se perpetraron en la frontera con el Ecuador, sí. Y él estuvo, digamos, al frente de esas operaciones. Él obedecía, digamos, las órdenes de Álvaro Uribe, pero el interés particular que él tenía era ser presidente, y bueno, él lo logró con el apoyo de Uribe en la primera elección. En la segunda elección, pues ya él se desmarcó de Álvaro Uribe, porque es parte de las familias dominantes tradicionales de este país, y uno podría definir el carácter de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ha sido una persona, un político que ha estado, digamos, en los momentos claves para él. En su momento, cuando a él le toca hacer el ataque a sucumbidos en el Ecuador, lo hace, porque políticamente era conveniente para él, y en estos momentos lo es convenientemente político para él acercarse o hacer, digamos, un apoyo indirecto a Gustavo Petro, porque sabe que Gustavo Petro tiene digamos, la posibilidad más alta de ser presidente este 29 de mayo, no solo por el apoyo popular, sino por el creciente deslegitimización del gobierno colombiano, de los procesos políticos que se han dado durante los últimos 20 años, en particular durante estos últimos 4 años, con el no cumplimiento de los acuerdos de paz, y eso, digamos, ha generado un malestar bastante profundo en la opinión pública. Yo vi a Santos y a Timochenko darse besos en la FIL Guadalajara, ahí estaba yo presente. Esos se mandaban besitos, se sonreían, no sé, un enamoramiento. Las FARC le dieron el Premio Nobel de la Paz a Santos. Eso hubo ahí con Noruega de por medio, ¿no? Sí. Hubo chanchullo para que saliera el Nobel de la Paz, eso estaba ya escrito. Pero ¿cómo le van a dar el Nobel de la Paz a un asesino? Hay una negociación. El objetivo de Juan Manuel Santos no solamente era, digamos, asegurarse la presidencia, sino también buscar pasar a la historia como el presidente que hizo la paz con la guerrilla más antigua del país y una de las más antiguas de América Latina y del mundo. Esos negociados, pues uno sabe que tienen, digamos, sus condiciones y sus trasfondos. Debemos hablar con la realidad. El ejército no fue capaz militarmente con las guerrillas, ni siquiera fue capaz de derrotar militarmente para que Colombia, como eje continental, zona estratégica del hemisferio, pues ya no tuviera problemas con esas guerrillas y se pudiera haber cabida a las multinacionales y a otras empresas extranjeras, y obviamente al control territorial por parte del Comando Sur norteamericano y sus 8 bases militares, que comenzó con el Plan Colombia que firmó Pastrana a finales de su mandato, que empezó Álvaro Uribe a partir del año 2002, lo ejecutó, y que Juan Manuel Santos, digamos, le da ya una forma de oficialización o legalización dentro del territorio. El café, obviamente, el café para exportarlo, de exportación de alta calidad, ese se va para Europa, para Estados Unidos. Pero para el consumo interno. Para el consumo interno solamente queda lo que es la pasilla, y ya entran inclusive café importado de Brasil, inclusive de Ecuador, para consumo interno. Claro. O sea, así de crítica está la situación aquí en Colombia. El frijol, el maíz, el cereal, el arroz se importan de Europa, se importan de Ucrania, sobre todo los fertilizantes, también los fertilizantes. La subida del dólar significa que
aquí a nivel del mercado interno tengamos una situación de subida de precios impresionante. Si gana Petro, ¿puede subir el dólar a 5.500, a 6.000? Podría ser algo muy posible, sí, digamos por la incertidumbre de los mercados, digamos más por el nerviosismo de los sectores que digamos bien manejan las finanzas en Colombia, que son los grandes sectores productivos y también sectores extranjeros que tienen sus inversiones en Colombia, que ven en Gustavo Petro una amenaza para esas inversiones, porque para ellos puede significar un cambio o un revés en las políticas que han venido imperando durante los últimos 20 años. Claro. Sin embargo, el principal afectado son los colombianos, porque mientras importan, por ejemplo, una libra de arroz de Europa a $1, o de China, me da igual. O de China, ese dólar, para el que lo está comprando, pues sigue siendo el mismo dólar, pero el problema se viene para el comprador, para el consumidor de Colombia, que esa libra de arroz ya no va a costar 4.000 pesos, sino que le va a costar 5.000 o 6.000 pesos, porque ellos definitivamente, digamos que la gran mayoría no quieren un gobierno progresista, un gobierno que proponga cambios, sobre todo en la política de producción, de la crisis económica que ya tenemos con un dólar bastante alto, muy caro, que ya ha tocado el techo de 4.100 pesos y que es una crisis que ya viene rodando desde hace 3 años, que no es nueva. ¿Usted cree que los campesinos que emigraron a Medellín, por ejemplo, van a regresar al campo? La propuesta de Gustavo Petro es muy clara: reactivación del campo. Colombia tiene un problema de tierras y eso fue uno de los puntos más importantes en los acuerdos de La Habana, en los acuerdos que firmó Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Entonces, Colombia ha tenido un problema con las tierras desde hace más de 150 años. El tema de la tierra en Colombia ha sido más de distribución. Es un problema de visión de país. Las familias tradicionales o dominantes de Colombia no han tenido una visión de país, no han visto que en los territorios que tenemos, Colombia podría ser una potencia agrícola no solo a nivel del hemisferio, del continente, sino a nivel mundial. Y para ello se necesita el campesino, pues claro, en el campo. Desde hace unos 30 años aproximadamente, se ha sumado otro problema, y es el problema del narcotráfico, el problema de los cultivos ilícitos, y que se han convertido en la segunda economía, si no es la primera economía que sostiene al país. Entonces, no se le han brindado las herramientas mínimas al campesino para cultivar. No, porque el campo de Colombia, al que yo conocí, es miseria. Miseria total. Allí no se va a quedar esa persona ni su hijo. Se van a emigrar como sea, primero acá y luego a Estados Unidos, sí, seguro. Ese fenómeno que comentas es el fenómeno que se ha venido ocurriendo durante hace ya cerca de 30 años aproximadamente. Se ha profundizado porque es un fenómeno que ha ocurrido siempre. Debido a esa situación de que en el campo el Estado colombiano no le brinda créditos al campesino, no le brinda subsidios, no le brinda la forma de vender sus productos, de construir carreteras, de construir ferrocarriles, de construir escuelas, de llevar el Estado, sí, hasta esos territorios, hasta esos municipios, y brindarle lo mínimo que son poder satisfacer las necesidades básicas. ¿Usted cree que Colombia es un país de gran biodiversidad o eso es un mito? No, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Es un mito hoy es un mito. Hay ciertas islas de Colombia que hay biodiversidad, pero en general el país lo han destruido, lo han contaminado, lo han arrasado millones y millones de hectáreas. Eso fue hace a lo mejor 80, 90 años. Yo te puedo hablar de lo que conozco, estimado Carlos. Mira, Colombia, la Colombia que yo conozco, que he conocido,
es una Colombia que se divide en dos, una Colombia rural, una Colombia urbana, y hay una Colombia profunda. Esa Colombia profunda hace parte, o digamos, tiene integrada la Colombia rural. Desde los procesos que se han venido dando de extracción indiscriminada de minerales, del petróleo, se ha destruido gran parte. Desde hace 500 años. Sí, que ha venido desde que llegó la invasión española, claro, a estos territorios. Se ha venido generando un proceso de explotación indiscriminada de minerales, de oro, de plata, bueno, en fin, de petróleo. Aquí no hay identidad, no hay sentido de pertenencia. Entonces, eso que tú cuentas es muy cierto. Se ha perdido gran parte de esa biodiversidad, primero por descuido nuestro, por falta de sentido de pertenencia. El supuesto desarrollo que nos han pintado, el supuesto progreso que nos han prometido, es un progreso que se refleja únicamente en cemento. No se refleja en la parte social, no se refleja en la preservación del medio ambiente, en el cuidado de las reservas naturales. Ahí está. O sea, se han centrado más en el tema de la extracción, en el tema de la venta inclusive del crudo, del petróleo, en la venta de los minerales, del oro, pero no se ve el daño que se le hace a la tierra, no se ve el daño que se le hacen a las comunidades, no se ve a futuro el impacto ambiental tan grave que se está generando en el país. Sí, estamos aquí ante un gran árbol, un árbol nativo de esta zona de la cordillera andina, ¿no? Así es. Este es un árbol precioso que sobrevive, pero el país paisa, que son los segundos conquistadores, primero fueron los españoles, después vienen los paisas, iban con el hacha, la peinilla, iban arrasando como termitas toditos los Andes. De colonización antioqueña hacia el eje cafetero, lo que conocemos como el eje cafetero, porque eso hacía parte de Antioquia. El antioqueño, digamos, ha tenido en su genética, en su ADN, y que precisamente por abrirse paso en las montañas buscando tierras fértiles para cultivar café, para cultivar productos agrícolas, pues ellos no medían las consecuencias del impacto ambiental, sino que simplemente iban abriendo caminos, buscando lugares donde pudieran realizar sus cultivos, donde pudieran hacer sus asentamientos, pudieran construir sus viviendas y también tener procesos de ganadería. El antioqueño llega a un territorio y hace lo mismo que hizo el colonizador o el invasor español. Entonces ahí en esa parte nunca se ha contemplado el impacto ambiental, nunca se ha contemplado cuál es el deterioro que se puede generar. Ni siquiera se contemplan las especies, el respeto por digamos, la biodiversidad de la zona, el ecosistema. Lo que se plantea más es cómo se puede dar bienestar a ese asentamiento humano y cómo se le puede sacar provecho a nivel agrícola, a nivel de minería, si logra encontrar minería, logra encontrar yacimientos, cómo sacar esos minerales, cómo generar una economía extractivista y también cómo generar una dinámica hacia otros lugares para, digamos, fortalecer sus poblados urbanos. Porque en Armenia hay un monumento al hacha. ¿Y está ahí? Está ahí, sí señor. Y eso, pero ¿cómo es posible que haya un monumento al hacha? Es como poner en Francia un monumento a la guillotina en una plaza, ¿no? Así es. ¿A quién se le ocurre? No solamente en Armenia, en Villavicencio también está el Parque del Hacha. Entonces, digamos que esos son prácticas que se han introducido dentro de la idiosincrasia y la cultura de estas poblaciones, que han visto que tumbar un árbol, digamos, es un gran logro, sí, porque tumbar un árbol significa explanar, significa tener un lugar para construir, tener un lugar para sembrar o para meter vacas,
o para generar una actividad comercial o para abrir una carretera o un camino. ¿Camino a qué? Exacto. A la civilización total, porque la idea es civilizatoria. Sí. Ahora, bueno, el concepto de civilización no está ligado directamente a meter cemento por todas partes, a tumbar el bosque o a tumbar la selva con el hacha o con la motosierra o con el tractor, no. La civilización es una construcción de sociedad, es una construcción de los seres humanos como tal, en armonía con la naturaleza y con el medio circundante. No es el hecho de que yo diga, bueno, civilización es tumbar todos los árboles y que haya únicamente cemento. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver integralmente la importancia de ese árbol, no solo la producción de oxígeno, la regulación del clima y también de hábitat para otras especies que también tienen derecho a vivir, tienen derecho a estar en este mundo, no vamos a hacer una civilización, o se pueda decir que ha avanzado, porque el hecho de construir una carretera y encontrarse con otro poblado no significa que nos estamos conectando, estamos creciendo una civilización, significa que estamos haciendo conexiones con otros poblados, para intercambiar, para hacer comercio, para que la gente allá se venga para acá y la gente allá se vaya para allá y se puedan generar dinámicas sociales. No, el hecho de tener conciencia de lo que tenemos alrededor y de vivir en armonía con la naturaleza. Los hacendados de la época, aquí están los indígenas, ellos aquí están vírgenes. Están vírgenes, se supone, ¿no? Sí. Allá otros están disfrazados como cóndores. Allá están disfrazados. Es digamos, una representación de las tradiciones indígenas, y en el otro lado está cómo se les introduce. Ahí está el paisa, ahí está el paisa con el mapa. Ahí está con el mapa. ¿Dónde está por aquí no, por aquí vamos abriendo, por aquí nos metemos. Sí. El oro. El oro del Chocó. Y aquí también hay oro, ¿no? Sí, aquí hay mucho oro, claro, en Segovia, claro que hay oro. En Zaragoza, en Buriticá, es una montaña de oro. A muchos mineros que eran mineros artesanales. Sí, allá se utilizan las dos formas de minería. Se utiliza la minería artesanal. Con la batea. Con la batea, y también la minería tradicional, que es la que desafortunadamente contamina con mercurio. Aquí en Antioquia han surgido también grandes personajes, claro. Por ejemplo, como el autor de estos murales, Pedro G. Gómez, que ha sido uno de los representantes más importantes digamos, del arte, de la pintura aquí en Antioquia y en Colombia. No podríamos hablar de que en Antioquia se producen los grandes genios o los mejores, no. Aquí, digamos que la gente tiene una particularidad, la gente es muy echada para adelante, es decir, muy emprendedora. Es gente muy amable, gente que, digamos, tiene una visión de vida, tiene un objetivo de vida, que quieren salir a lograr sus metas personales, y apuestan también por el servicio comunitario, el servicio al otro. Sin embargo, pues no se puede decir que en Antioquia se producen los mejores colombianos. No, Francia Márquez es del municipio, milagro, que le tocó la lotería, ¿eso cómo fue? Ella es del municipio de Suárez, Cauca. Pobrísimo. Sí. Cocalero. Lo que pasa es que, mira, cocalero y del oro. Desafortunadamente el Pacífico colombiano ha estado marcado por esa situación que dices. Es una situación de pobreza, de miseria, de exclusión, porque es, digamos, una marginalidad total. Aquí en Antioquia hay mucho dinero, hay muchos recursos, inclusive del Chocó del Pacífico chocuano se vienen para acá, para Antioquia, y para ellos venir a Antioquia, venir a estudiar aquí a Medellín, por ejemplo, es un logro muy grande. Dicen, no,
el que se va para Medellín ya logró, digamos, la iluminación. Corrupción que se han venido dando, de explotación minera, de explotación de madera, de las multinacionales, les han robado no solo su futuro, sino que también no han permitido que esas comunidades puedan florecer, que esas comunidades puedan tener los recursos para poder tener una mejor educación, poder tener un mejor nivel de vida. Sí. O sea que Francia Márquez es como Angela Davis, quiere ser como Malcolm X, pero es que todavía Francia Márquez me parece una gran mujer. Ella me parece un ejemplo bueno. El proceso de Francia Márquez es un proceso muy bonito porque ella representa no solo la mujer afrodescendiente, la mujer colombiana. Es una mujer que simboliza el proceso histórico de exclusión de la esclavitud que se dio aquí en nuestro territorio colombiano, de ese proceso continuo de satanización de las comunidades afrodescendientes. Y ella inició su proceso muy joven. Siendo una adolescente, ella inició con todo el proceso de activismo, defendiendo a su comunidad, alzando su voz para evitar que se siguiera realizando la extracción ilegal de minerales en el territorio donde ella habitaba. Y esa extracción de minerales lo que hacía era contaminar las aguas del río del cual dependía toda su comunidad. Entonces ella posteriormente se mete dentro de los procesos comunales, comunitarios de su territorio, liderazgo. Ella empodera a un número determinado de mujeres de su comunidad, se las lleva, hacen la marcha de los turbantes, se van a pie desde el Cauca hasta Bogotá a exigirle al presidente, a pedirle que saquen las máquinas que están no solo extrayendo de manera ilegal el oro y otros metales, sino que les está contaminando el agua y está generando un perjuicio ambiental a sus comunidades. Que esos territorios habían sido para ellos un territorio prácticamente dado por la naturaleza, dado por, digamos, sus ancestros, porque ellos se apropian de su territorio y lo ven más allá de un pedazo de tierra, de una selva, de un río, sino que lo ven como parte de su esencia. Ella, digamos que para mí es una persona que tiene un don especial, una persona que más allá del liderazgo que tiene, es una persona que tiene sentido común, hacer ver lo que pasa en su comunidad a las demás personas. De una manera muy sencilla, en sus propias palabras, pero muy contundente. Estudia Derecho en la Universidad de Santiago de Cali, se gradúa como abogada, que le ha tocado vivir porque fue desplazada, fue una persona que fue amenazada, sus hijos también fueron amenazados, les tocó irse de su tierra, les tocó sufrir los hostigamientos de los grupos ilegales, inclusive el mismo gobierno, porque es una mujer que no solo demuestra que las mujeres tienen las capacidades para dirigir, para sacar adelante sus comunidades, para generar conciencia, sino que además es el símbolo de la mujer afrodescendiente que ha librado una lucha permanente durante más de 500 años por la reivindicación de sus derechos, que también simboliza la esperanza de que en Colombia tenemos una diversidad de razas, de culturas y de que debemos respetar, sobre todo. Los afrodescendientes no tienen la culpa que ellos los hayan traído de África como esclavos. Ellos no tuvieron la culpa de haber llegado aquí como esclavos. Yo pienso que Francia Márquez es una mujer símbolo, no solo para la cultura afrodescendiente, sino para la mujer colombiana. Puño en alto. Rompiendo la barrera. Bueno, aquí está el bloque 5 y el bloque 6. Pero no te puedo decir que mucho. No, pues es que uno ve las fotos de la entrada de la UNAM, que está como la representación de un símbolo azteca. Sí, no, eso sí. Que era estudiantil, social, era muy barato y muy bueno.
Ah, en la que yo llegué. Sí. No, sí le hacen, pero el pueblo. No, la clase social esa no, esas gentes allá no, weón, no, allá no, eso es deprimente. En la entrada de la universidad y estábamos en una manifestación estudiantil precisamente reclamando los derechos, derecho a la educación, el derecho al buen vivir, porque en esos momentos se estaban presentando una violación sistemática de los derechos humanos. Se estaba inclusive conmemorando la muerte de varios de nuestros compañeros y docentes, como el doctor Luis Fernando Vélez, que también es un ícono de la Universidad de Antioquia, y desafortunadamente a Gustavo Marulanda, que era uno de los líderes estudiantiles de la época, fue asesinado por la policía colombiana. Entonces, aquí en la Universidad de Antioquia se le rinde un homenaje aquí en un mural. La pregunta sería, si Petro gana la primera vuelta, el dólar se pondría ese lunes siguiente a 5.000 pesos y subiendo, por supuesto, ¿no? Habría pánico en los mercados financieros y haría un de los empresarios y potentados para la segunda vuelta. Esa es la pregunta, si harían los empresarios y potentados algún boicot para la segunda vuelta. Bueno, a ver, esa pregunta está muy interesante. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en una situación política bastante compleja aquí en la República de Colombia. Y en estos momentos el dólar ha tenido unos techos históricos de 4.000, 4.070, 4.100 pesos inclusive. Pero esto no es, digamos, no es nuevo. Ya se ha venido presentando la crisis económica durante este periodo de Iván Duque y posiblemente es muy probable que se dé un alza del dólar dada la especulación y dado el nerviosismo financiero que se pueda presentar gracias a, digamos, a ese proceso que los grandes empresarios, los banqueros colombianos pues temen. Digamos que es muy probable que se pueda dar ese fenómeno de un alza del dólar, aunque yo considero que en el momento no sería, digamos, consecuencia directa de la elección en el caso de que Gustavo Petro sea electo como presidente de Colombia. El problema del dólar ya viene presentándose desde hace ya tiempo atrás, sobre todo con el proceso de recesión económica que se está viviendo actualmente en Colombia y que es un proceso que lleva aproximadamente 2-3 años. Entonces, digamos que se puede dar naturalmente un alza del dólar por la especulación y por el nerviosismo que tienen algunos sectores productivos nacionales y otros extranjeros. Sin embargo, yo pienso que si Gustavo Petro gana en primera vuelta, digamos esa dinámica económica puede empezar a cambiar, porque también se han presentado fenómenos de respaldo, inclusive del Banco Morgan, un banco norteamericano que es muy importante, que ha emitido un buen concepto, un concepto favorable frente a la llegada de Gustavo Petro, frente a los mercados financieros, y también muchos empresarios colombianos e inclusive empresarios extranjeros han dicho que van a conservar sus inversiones en Colombia si Gustavo Petro llega a la presidencia. Ahora, en un escenario de que se presente el balotaje o la segunda vuelta, como llaman aquí en Colombia,